A ver, hay artistas que definen una era, pero luego están esas leyendas que, literalmente, la reescriben. Hoy vamos a contar la historia de una de esas figuras, un rapero que se convirtió en mito a punta de rimas, de conflicto y sobre todo de un silencio que retumbó más que cualquier beat. Y justo esta frase de verdad es la que mejor lo define. Es la clave para entender el rompecabezas que es Aníbal Lábana Martínez, o sea, Muelas de Gallo. Describe a la perfección su viaje. El de un fantasma que aparecía, dejaba una marca imposible de borrar y así como llegaba, se desvanecía. Pero bueno, toda leyenda tiene un comienzo. Para entender bien a Muelas, pues hay que irse hasta el inicio, un viaje que lo llevó desde el desierto de Baja California Sur hasta la mera jungla de asfalto donde se cocinaban los nombres más pesados del hip hop en México. Y ojo que su carrera no fue un golpe de suerte, ¿eh? Para nada. Fue una construcción paso a paso, ladrillo a ladrillo. Como podemos ver, todo arranca a sus 16 años, agarra forma con su dúo Bastón y finalmente da el salto clave al mudarse a la Ciudad de México. Ese fue el movimiento estratégico que lo puso en el mapa grande. Y aquí hay un detalle que es una genialidad. El nombre de su grupo, la Banda Bastón. O sea, el nombre mismo te lo dice todo. Es el reflejo de una simbiosis total, una dependencia absoluta, donde sus letras no funcionaban sin los beats de Dr. Supreme, y los beats no tenían sentido sin sus letras. Así de simple y así de profundo. Pero mientras su carrera musical crecía, Muelas estaba forjando otra cosa, una identidad paralela, mucho más oscura, mucho más temible, en el circuito de las batallas escritas. Un formato que él, sin saberlo, estaba a punto de cambiar para siempre. A ver, para que quede claro, porque esto es súper importante, una batalla escrita no es improvisar, nada que ver con el freestyle. Esto es más como un ajedrez verbal, donde cada palabra, cada coma, es una jugada pensada. Y en ese tablero, Muelas de Gallo se convirtió en el gran maestro. Y el mejor ejemplo de esto, pero por lejos, fue su batalla legendaria contra Eric el Niño. Fue un choque de mundos. Por un lado, la crueldad metódica de Muelas. Por el otro, el rap consciente de Eric. Muelas no solo fue a rapear, fue a desmantelar psicológicamente a su rival. Fue una auténtica masacre con palabras. Pero claro, ganar así tuvo un costo. Esa victoria dejó una herida. Él mismo lo reconoció después. En su hambre por aniquilar al oponente, cruzó una línea de la que no se sentía orgulloso. Y esa pequeña duda, bueno, esa fue la primera grieta en la armadura del villano. Y esa línea estaba a punto de borrarse por completo. Las consecuencias de ese estilo tan brutal estaban por salirse de control, llevando el arte de la batalla a un terreno mucho más peligroso, el de la violencia real. Y de repente toda la escena se vio forzada a hacerse una pregunta súper incómoda, una pregunta que nadie quería responder. ¿Qué pasa cuando el show se acaba y los golpes dejan de ser rimas para ser de verdad? Todo explotó en la batalla contra el Grave. La tensión que se venía acumulando por años finalmente reventó, y el conflicto de rimas se convirtió en una pelea física, ahí, en pleno escenario. Ese fue el momento que rompió la magia, que hizo pedazos la ilusión del performance y sacudió a toda la comunidad. Y después de eso, Muelas hizo lo que mejor sabía hacer, desaparecer. 6 años, 6 largos años. El rey de las batallas escritas se sumió en un silencio total, dejando un hueco gigantesco y una pregunta en el aire. ¿Alguna vez lo volveríamos a ver? Pero las leyendas tienen esta manía de regresar justo cuando el mundo cree que las ha olvidado. Años después de su exilio, se lanzó un desafío, uno tan grande, tan monumental, que simplemente no se podía ignorar. Y así se preparó el terreno para el regreso más esperado en la historia del rap de batalla. Y el llamado vino del más grande, de Axino, el GOT indiscutible del freestyle. Pero lo interesante es cómo lo planteó. No fue un reto personal, no fue un beef. Fue, como lo dijo él, un regalo para México, un regalo para la cultura, un evento histórico que la gente merecía ver. O sea, para que dimensionemos esto, no era una batalla más, era un choque de titanes. El maestro de la pluma contra el rey de la improvisación. Era una pelea por el legado, un duelo entre dos formas distintas de entender el rap, cada uno en la cima absoluta de su arte. Y en esta batalla final, Muelas no solo regresó a competir, no, regresó a dar una última lección, una clase magistral de escritura que terminaría con uno de los versos más icónicos y devastadores que se han escrito en español. Y aquí está, la rima que cerró todo.
A ver, a Axino le dicen el GOAT, ¿no? Que son las siglas en inglés para el mejor de todos los tiempos. Pero GOAT también significa cabra. Muelas tomó ese apodo y con una genialidad brutal le dio la vuelta. No solo le respondió, sino que se posicionó como el sumo sacerdote de un templo al que le habían traído una cabra para el sacrificio. Real facts, hechos reales, nada ficticio. En algo nos parecemos un chingo, Mauricio. Elevamos este ejercicio. Pusimos nuestras vidas en tela de juicio por este malagradecido oficio. Después de todo, las cabras sí están destinadas al sacrificio. Impresionante. Y como no podía ser de otra forma, fiel a su propia leyenda, después de soltar esa bomba, completó el círculo. Anunció su retirada, de nuevo a las sombras. Dejó claro que este regreso había sido una ocasión especial, un evento único. El mito volvía a su escondite. Entonces, al final, ¿qué nos deja Muelas de Gallo? Su legado es inmenso. Profesionalizó la palabra, elevó el nivel de la escritura a un plano casi intelectual y, claro, se volvió una figura de culto. Pero quizá lo más importante fue que le demostró a toda una generación que una pluma bien afilada puede ser mucho más letal que la improvisación más veloz. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Más allá de las batallas, más allá de la música, su carrera nos obliga a pensar en su lugar en la historia. Con este camino tan particular de aparecer y desaparecer, ¿podríamos decir que Muelas de Gallo es el escritor más influyente en la historia del rap en español? El debate, sin duda, está abierto.